La vasta oscuridad entre las estrellas no ocultaba secretos a la hegemonía cefiriana. Su imperio se extendía por 12 sistemas estelares. Cada uno los conquistaba con la misma brutal eficiencia que los había convertido en la fuerza dominante en su rincón de la galaxia. El almirante Kate Barr permanecía en el puente de su nave insignia, el Dominio Eterno, observando cómo el punto azul de la Tierra se agrandaba en sus pantallas. «¡Qué mundo tan pequeño!», le dijo a su segundo al mando, el capitán Bexal. «Cuesta creer que una vez que mostró potencial». El capitán asintió, sus 6 ojos parpadeando en secuencia mientras revisaba los datos. «Nuestros registros históricos muestran que lograron el vuelo espacial básico hace aproximadamente 500.000 años. Breves transmisiones de radio, estaciones orbitales primitivas, incluso algunos intentos de viaje interplanetario. Y luego nada». Kate Barr terminó. Silencio electromagnético absoluto durante medio millón de años. Otra especie que brilló con fuerza y murió joven. La confianza del almirante no estaba fuera de lugar. La tercera flota bajo su mando constaba de 800 naves de guerra, cada una capaz de destruir ciudades enteras de un solo disparo. Sus escudos de energía podían desviar cualquier arma conocida y sus cañones antimateria podían partir lunas por la mitad. En 5 siglos de expansión, ningún mundo primitivo había resistido más de un día contra la potencia de fuego de la hegemonía. A medida que la flota se adentraba en el sistema Saúl, sus sensores mostraban una imagen de abandono. El cinturón de asteroides no mostraba señales de operaciones mineras. Los planetas exteriores carecían de instalaciones orbitales. Marte parecía tan muerto y rojo como sus bases de datos sugerían que debería ser. Ni siquiera la Tierra mostraba señales electromagnéticas, ni luces de ciudades en el lado oscuro, ni tráfico orbital de ningún tipo. «Completamente sin vida», informó el operador del sensor. «La atmósfera muestra niveles normales de oxígeno y nitrógeno, lo que sugiere que el planeta aún podría albergar vida. Pero no detectamos tecnología alguna». Qatar se permitió una pequeña sonrisa. Esta sería la conquista más fácil en la historia de la hegemonía. El planeta parecía rico en recursos, con vastos océanos y continentes fértiles que serían muy útiles para sus esfuerzos de colonización. Lo mejor de todo era que no habría resistencia que pudiera ralentizar sus operaciones. «Pongamos rumbo al patrón estándar de bombardeo orbital», ordenó. «Eliminaremos cualquier contaminación biológica restante y luego comenzaremos las operaciones de reconocimiento de los sitios de colonias». La flota se dispuso en la clásica formación de hegemonía, con los cruceros pesados formando un anillo exterior alrededor del planeta, mientras que los destructores y portanaves ocupaban posiciones interiores. Era un patrón que habían usado cientos de veces en cientos de mundos. La rutina se había vuelto casi aburrida. Bajo ellos, la Tierra giraba lentamente en el vacío, sus océanos azules y nubes blancas creaban patrones arremolinados que captaban la luz solar. Desde la órbita, parecía apacible, casi acogedor. Los continentes mostraban manchas verdes y marrones que sugerían vegetación, pero ningún patrón geométrico que indicara ciudades o agricultura. Cualquier civilización que hubiera existido aquí no había dejado rastro visible. «Sistemas de bombardeo listos», anunció el oficial de armas. «Cargas de antimateria fijadas en las masas terrestres primarias. Disparen cuando estén listos», ordenó Qatar. La primera oleada de misiles se lanzó desde 50 naves diferentes, descendiendo hacia la superficie terrestre como estrellas fugaces. Cada una contenía suficiente antimateria para vaporizar una cordillera. El almirante observó con satisfacción cómo las armas desaparecían en la atmósfera terrestre, imaginando ya las enormes explosiones que allanarían el camino para la expansión de la hegemonía. Pero las explosiones nunca se produjeron. «Señor», dijo el operador del sensor, con la voz confundida. «No muestro señales de impacto». «¿Qué quiere decir con que no hay impactos?», preguntó Kebar. «Parece que los misiles simplemente desaparecieron, señor. Desaparecieron de todos los sensores en cuanto entraron en la atmósfera superior». El almirante frunció el ceño. Las averías en los equipos eran raras, pero no imposibles. «Lanza una segunda oleada. Duplica la carga útil». Esta vez, 100 misiles cayeron hacia la Tierra, sus ojivas antimateria volvieron a brillar con destrucción contenida. Desaparecieron sin dejar rastro en cuanto tocaron la atmósfera del planeta. Sin explosiones, sin señales de energía, sin escombros. Era como si las armas nunca hubieran existido. «Señor», interrumpió el oficial de comunicaciones. «Recibimos algún tipo de interferencia en todos los canales. Muy débil, pero es definitivamente artificial.
La confianza de Keitar empezó a flaquear. En 500 años de conquista, nunca se había encontrado con algo así. Desplieguen drones de reconocimiento. Quiero escaneos detallados de la superficie del planeta. 20 elegantes drones se desprendieron de las naves de transporte y se lanzaron hacia la Tierra. Sus sensores avanzados podían detectar tecnología a través de kilómetros de roca y agua. Si algo se escondía en ese planeta, los drones lo encontrarían. Los drones alcanzaron la atmósfera superior e inmediatamente comenzaron a transmitir datos imposibles. Las lecturas de energía se dispararon por todo el planeta, mostrando fuentes de energía que eclipsaban la potencia de los reactores más grandes de la hegemonía. Enormes. En los escaneos aparecieron estructuras enterradas en las profundidades de océanos y continentes conectados por lo que parecían redes de transporte que abarcaban el globo. Señor, estas lecturas no pueden ser correctas. El operador del sensor informó que le temblaba la voz. Los drones están detectando señales de energía que requerirían una tecnología muy superior a la de nuestras bases de datos. Antes de que Katbar pudiera responder, los 20 drones quedaron en silencio. En un instante estaban transmitiendo datos. Al siguiente, se habían desvanecido por completo, como los misiles. El almirante miró fijamente sus pantallas intentando procesar lo que estaba sucediendo. Su instinto le decía que se retirara, que pidiera refuerzos, pero su orgullo se negaba a aceptar que un mundo supuestamente muerto pudiera amenazar a la poderosa tercera flota. Señor, dijo el oficial de comunicaciones con urgencia. Estamos recibiendo una transmisión. Viene de la superficie del planeta. Póngala en la pantalla principal. El puente quedó en silencio mientras una voz llenaba el aire, hablando en perfecto zapirano. El acento era extraño, antiguo, pero las palabras eran claras y precisas. Flota de la hegemonía, aquí el comando terra. Tienen 30 segundos para retirarse de nuestro sistema antes de que demostremos por qué nuestra especie sobrevivió cuando creían que habíamos perecido. Katbar sintió que se le helaba la sangre. La voz era tranquila, casi conversacional, pero había algo en el fondo que le hormigueaba de miedo. Era el tono de alguien que tenía todas las ventajas y lo sabía. Aquí el almirante Katbar de la hegemonía zapiriana. Él transmitió. Se rendirán de inmediato o afrontarán las consecuencias de resistirse a nuestra expansión. La respuesta llegó al instante, y esta vez no había duda de la diversión en la voz. Almirante, le quedan 25 segundos. Alrededor de la flota, el espacio mismo comenzó a brillar. Las lecturas gravitacionales subían y bajaban en patrones sin sentido. Las estrellas parecían curvarse en la distancia, como si la realidad misma estuviera siendo retorcida por manos invisibles. Señor, detectamos acumulaciones masivas de energía en todo el sistema, informó el operador del sensor, con el pánico invadiendo su voz. Lo que sea que esté ahí abajo, se está activando. Katbar miró su flota, las 800 naves que habían conquistado docenas de mundos, y se dio cuenta con creciente horror de que tal vez no fueran los depredadores en esta situación. Por primera vez en su carrera militar, el almirante consideró la posibilidad de haber cometido un terrible error. La cuenta regresiva continuaba en su mente mientras observaba el pacífico mundo azul que se extendía a sus pies, preguntándose qué clase de civilización podría sobrevivir 500.000 de años en completo silencio, solo para emerger ante la amenaza con exactamente la misma confianza tranquila que acababa de oír. La Tierra giraba lentamente bajo ellos, guardando sus secretos, esperando la respuesta de la humanidad a 500.000 años de preparación. A 3 kilómetros bajo el Océano Pacífico, la almirante Saracheno Kaor observaba la flota alienígena a través de sensores que existían en dimensiones que los invasores ni siquiera podían imaginar. El centro de mando a su alrededor bullía con una actividad silenciosa mientras miles de operadores humanos monitoreaban cada nave, cada comunicación, cada sistema de armas de la flota hegemónica. Análisis completo, informó el comandante Jackson, mientras sus dedos se deslizaban sobre controles que manipulaban campos cuánticos en lugar de electrónica simple. Su tecnología está aproximadamente 400 años por detrás de nuestras capacidades actuales. Armas basadas en energía, motores de antimateria convencionales, escudos de fuerza básicos. Sara asintió sin sorpresa. La humanidad había estado observando la hegemonía zafiriana durante 3 siglos. Desde que su expansión los había llevado a 50 años luz del alma, cada aspecto de su tecnología, sus tácticas, su cultura había sido estudiado y catalogado por observadores humanos que se movían por el espacio-tiempo como fantasmas. «¿Calculamos las bajas si les permitimos completar su bombardeo?», preguntó. «0», fue la respuesta inmediata. Nuestra red de defensa atmosférica neutralizó sus misiles antes de que pudieran alcanzar la atmósfera inferior.
La antimateria se convirtió de forma segura en energía y se alimentó a la red planetaria. Sara se permitió una pequeña sonrisa. Los extraterrestres no tenían ni idea de que sus armas más poderosas acababan de proporcionar a la Tierra la energía suficiente para hacer funcionar los sistemas de defensa durante un mes. Era casi insultante lo primitivo de su enfoque. La pantalla holográfica frente a ella mostraba no solo la flota alienígena, sino el verdadero alcance de la civilización humana. Bajo la superficie de la Tierra, vastas ciudades albergaban a 12.000 millones de personas en una comodidad que habría parecido mágica a sus antepasados. Los túneles de levitación magnética conectaban todos los continentes, permitiendo viajar de Nueva York a Pekín en menos de una hora. Los océanos mismos habían sido colonizados por metrópolis submarinas que explotaban los recursos del mar manteniendo un equilibrio ecológico perfecto. Pero era lo que yacía más profundo lo que realmente demostraba la evolución de la humanidad. El núcleo del planeta había sido parcialmente vaciado y convertido en la computadora cuántica más grande jamás construida. Su procesamiento. Poder capaz de simular universos enteros a su alrededor. Instalaciones de fabricación del tamaño de países producían materiales que solo existían en los libros de texto de física teórica cuando la hegemonía daba sus primeros pasos en el espacio. Señora, interrumpió el teniente Torres desde la estación de comunicaciones. El comandante de la flota solicita nuestra rendición. Sara rió, un sonido que transmitía 500.000 años de determinación humana. Abran un canal. Eduquémoslos. Se levantó y caminó hacia el centro de la plataforma de mando. Su uniforme lucía la sencilla insignia del Consejo de Defensa Terrano. A su alrededor, las pantallas mostraban la ubicación de las instalaciones humanas en toda la galaxia, bases ocultas que se habían establecido durante milenios de expansión secreta. Hoy, todas se revelarían. Flota de la hegemonía, habló por el transmisor cuántico, su voz se transmitió instantáneamente a todas las naves en órbita. Soy el almirante Cheno Kapor del Consejo de Defensa Terrano. Quiero que entiendan algo muy importante antes de continuar. Hizo un gesto y la pantalla principal cambió para mostrar el sistema solar tal como lo veían los extraterrestres, y entonces reveló la verdad. Marte no estaba muerto, sino que albergaba una población de 50 millones de habitantes en ciudades subterráneas que habían prosperado durante 200.000 años. El cinturón de asteroides no eran escombros naturales, sino una red defensiva cuidadosamente construida donde cada asteroide contenía suficiente potencia de fuego para destruir un sistema estelar. Verá, almirante Ketabar, cuando sus exploradores informaron que este sistema estaba sin vida, solo veían lo que queríamos que vieran. La humanidad aprendió una lección muy importante cuando detectamos por primera vez su expansión. La galaxia es un lugar peligroso para las especies que anuncian su existencia. La pantalla continuó su revelación. Las lunas de Júpiter se mostraron como estructuras huecas. Cada una de ellas, un astillero capaz de producir naves capaces de manipular el espacio-tiempo. Los anillos de Saturno se revelaron como un enorme conjunto de sensores capaz de detectar fluctuaciones cuánticas en la mitad de la galaxia. Incluso el Sol había sido modificado, su núcleo convertido en un proyecto de ingeniería estelar capaz de fabricar materia exótica a escalas que la hegemonía no podía comprender. Así que tomamos una decisión, continuó Sara. Dominaríamos todas las ciencias, perfeccionaríamos todas las tecnologías y nos prepararíamos para el día en que alguien como tú llegara a nuestra puerta con la idea de conquistar. En las profundidades del Pacífico, los sistemas automatizados comenzaron sus preparativos finales. A lo largo del sistema solar, las plataformas de armas que habían esperado en perfecto silencio durante milenios comenzaron a activarse. En la Luna, las instalaciones de construcción que habían estado camufladas como cráteres naturales comenzaron a abrirse como flores, revelando las naves que redefinirían la guerra galáctica. Llevan estudiando el combate espacial quizás 1000 años, dijo Sara. Nosotros lo hemos estado estudiando 500 veces más tiempo. Aprendieron a aprovechar la antimateria. Aprendimos a modificar las fuerzas fundamentales de la realidad. Construyeron naves más rápidas. Aprendimos a plegar el espacio mismo. Los sensores cuánticos le mostraron el pánico que se extendía por la flota alienígena cuando sus instrumentos detectaron lecturas de energía que desbarataron su comprensión de la física. Naves que momentos antes parecían invencibles ahora parecían frágiles como el papel. Barcos en un huracán. El comandante Jackson levantó la vista desde su estación. Señora, todas las plataformas de defensa están en línea. La Luna está lista para desplegar la flota principal. La estación de Plutón informa que la red del sistema exterior está completamente alimentada. Sara asintió. La humanidad había convertido todo el sistema solar en una fortaleza,
Pero eso era solo el principio. Existían instalaciones similares en otros 17 sistemas estelares, cada una cuidadosamente oculta hasta ese momento. La hegemonía zapiriana estaba a punto de descubrir que su expansión había sido observada, estudiada y preparada por una especie que creían extinta. Almirante Ketvar continuó. Su especie tiene que tomar una decisión. Puede ordenar a su flota que se retire inmediatamente y llevar la noticia a su imperio de que la humanidad ha regresado al escenario galáctico. O pueden obligarnos a demostrar exactamente lo que 500.000 años de preparación han logrado. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras calara hondo. A su alrededor, el centro de mando zumbaba con el poder de tecnologías que existían más allá de la comprensión del alienígena. Manipuladores de gravedad estaban listos para reubicar naves enteras en coordenadas aleatorias por toda la galaxia. Los campos de dilatación del tiempo podían ralentizar las naves enemigas a paso de tortuga, mientras que las naves humanas se movían a velocidad normal. Los compiladores de materia podían desmontar agujeros enemigos a nivel molecular y reconstruirlos como cualquier cosa que la humanidad deseara. Sus 30 segundos comienzan ahora, anunció Sara. Cortó la transmisión y se volvió hacia su personal. Estos hombres y mujeres eran descendientes de las mentes militares más brillantes de la Tierra, entrenados desde su nacimiento en la guerra que abarcaba dimensiones que la hegemonía ni siquiera podía detectar. Sus antepasados habían jurado que la humanidad nunca más sería sorprendida desprevenida ante las amenazas de las estrellas, y habían mantenido esa promesa. Promesa. Inicia la fase un si no se retiran, ordenó. Quiero que entiendan a qué se enfrentan, pero manténganlos con vida. Necesitan informar a su imperio sobre lo que han encontrado aquí. En las pantallas, la flota alienígena mantenía su posición. Su comandante, aparentemente incapaz de creer que una especie supuestamente primitiva pudiera amenazar su poderosa armada. Sara casi sintió lástima por ellos. No tenían ni idea de que estaban a punto de presenciar la revelación del mayor logro de la humanidad, la transformación de una especie entera en algo capaz de sobrevivir a cualquier cosa que la galaxia les lanzara. La cuenta regresiva continuaba mientras la Tierra esperaba, paciente como siempre, el siguiente capítulo en la larga historia de la humanidad. El almirante Ketvar miraba fijamente su cronómetro mientras transcurrían los últimos segundos. A su alrededor, la tripulación del puente esperaba órdenes. Sus rostros mostraban la confusión y el creciente miedo que habían reemplazado su anterior confianza. Las anomalías gravitacionales se intensificaban, provocando que sus instrumentos se comportaran de maneras que desafiaban todo lo que sabían de física. «Se acabó el tiempo, señor», informó el capitán Bestel, con la voz apenas firme. El orgullo del almirante luchaba contra sus instintos de supervivencia. La hegemonía ceiriana nunca se había retirado de un mundo primitivo. Hacerlo ahora lo marcaría como un cobarde a ojos de sus superiores. Pero cada lectura de los sensores le decía que algo iba terriblemente mal en este sistema. Mantener la posición, decidió. Desplegar formación de ataque. Si estos humanos quieren amenazarnos, aprenderán lo que le sucede a las especies que desafían la hegemonía. Fue la peor decisión de su carrera militar. La respuesta fue inmediata y devastadora. El espacio alrededor de la Tierra comenzó a plegarse de maneras que a la tripulación del puente le daba asco verlo. Las estrellas cambiaron de posición a medida que la gravedad misma era manipulada por tecnologías que escapaban a su comprensión. Las constelaciones familiares se retorcieron en formas imposibles mientras los humanos demostraban su dominio sobre las fuerzas fundamentales de la realidad. «Señor», gritó el operador del sensor por encima de las alarmas que habían comenzado a sonar por toda la nave. «Detecto objetos masivos materializándose a lo largo de nuestra formación». La pantalla principal parpadeó y cambió, mostrando lo que sus instrumentos insistían en que era imposible. Estructuras más grandes que lunas aparecían de la nada, simplemente entrando en el espacio-tiempo normal como si hubieran estado esperando en alguna dimensión oculta. Cada una estaba erizada de armas que hacían que los cañones más avanzados de la hegemonía parecieran garrotes primitivos. Se escondían en el espacio plegado, susurró el oficial científico, con la voz llena de asombro y terror. Todo el sistema es una trampa. El almirante Katar observó cómo su poderosa flota se volvía repentinamente insignificante. Los humanos no habían construido estaciones orbitales ni muelles espaciales como las especies civilizadas. Habían armado el propio espacio, creando plataformas defensivas que existían fuera de la realidad normal hasta que eran necesarias. Pero la verdadera conmoción llegó cuando la luna terrestre se partió como una flor mecánica. El satélite natural que flotaba pacíficamente en el espacio se reveló como una construcción artificial de asombrosa complejidad.
Capa tras capa de blindaje se desprendió para exponer la mayor instalación militar que el almirante jamás había visto. Naves comenzaron a emerger de sus profundidades. Naves que parecían existir solo parcialmente en el espacio normal, apareciendo y desapareciendo de la visibilidad como fantasmas hechos de metal y energía. ¿Cómo es posible?, susurró el capitán Bexile. La respuesta llegó en forma de la voz del almirante humano, transmitida directamente a sus mentes en lugar de a través de sus sistemas de comunicación. La exhibición casual de tecnología, que podía eludir sus escudos y comunicarse directamente con sus conciencias, envió oleadas de terror a la tripulación del puente. 500.000 años de preparación, almirante, dijo con calma la voz de Sarah Cheno Kapor. Mientras su especie aprendía a dividir átomos, nosotros aprendíamos a dividir la realidad misma. La demostración no comenzó con disparos, sino con algo mucho más aterrador, una edición superficial de las leyes de la física en torno a la flota de la hegemonía. Las naves que avanzaban se encontraron repentinamente retrocediendo. Las armas cargadas con antimateria contenían materia ordinaria. En cambio, la gravedad comenzó a fluir en la dirección equivocada alrededor de una docena de naves, dejando a sus tripulaciones flotando indefensas mientras sus sistemas de gravedad artificial intentaban compensar fuerzas que no estaban diseñadas para soportar. Señor, el implacable informa que su reactor se ha enfriado, informó el oficial de comunicaciones con pánico evidente en su voz. La antimateria simplemente cambió. Ya no es antimateria. El almirante Kate Barr sintió el primer miedo real de su carrera militar al darse cuenta de que los humanos no intentaban destruir sus naves. Estaban jugando con ellas, demostrando capacidades que hacían que la tecnología de la hegemonía pareciera cuchillos de piedra en comparación con cañones láser. Otro grupo de naves descubrió que sus sistemas de armas envejecían rápidamente. El metal se corroía y los circuitos fallaban. Mientras los humanos manipulaban el flujo del tiempo alrededor de componentes específicos, el poderoso dominio eterno se estremeció al ver que algo imposible les ocurría a sus motores principales. Empezaron a girar en reversa, generando de alguna manera un empuje negativo que contrarrestaba el impulso de avance de la nave. No nos atacan a nosotros, sino a la ciencia, dijo el oficial con una voz llena de horror y comprensión. Nos están editando, cambiando las propiedades fundamentales de nuestras naves. En la pantalla principal, más naves humanas seguían emergiendo de sus escondites. El cinturón de asteroides se revelaba como todo menos natural, con cada cuerpo rocoso abriéndose para revelar plataformas de armas que desafiaban la física convencional. Lo que habían tomado por la gran mancha roja de Júpiter comenzó a desplegarse como una enorme flor, revelando una instalación de construcción que eclipsaba cualquier cosa en el espacio de la hegemonía. Pero fueron las propias naves las que realmente quebraron el espíritu del almirante Katbar. Se movían por el espacio sin propulsión visible, aparecían y desaparecían a voluntad, y parecían existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Cuando disparaban sus armas, los rayos no viajaban de la nave al objetivo. Simplemente provocaban que el objetivo experimentara los efectos sin ninguna conexión visible entre causa y efecto. Un crucero pesado en el borde exterior de la flota descubrió repentinamente que todos sus sistemas eléctricos funcionaban con corriente continua en lugar de la corriente alterna para la que estaban diseñados. La nave, las computadoras fallaron, su soporte vital falló y su tripulación se vio obligada a evacuar con trajes ambientales. Los humanos habían derrotado a una nave capital modificando una sola propiedad del flujo eléctrico. Señor, dijo el oficial de comunicaciones con urgencia. El capitán Mordhawk solicita permiso para rendirse. El blindaje de su nave ha sido convertido a un elemento más ligero. Ahora está hecho de aluminio en lugar de duraloy. El almirante Katbar cerró los ojos e intentó procesar lo que estaba sucediendo. Los humanos no solo eran tecnológicamente superiores. Habían trascendido la tecnología por completo. Habían aprendido a manipular las reglas básicas que regían la realidad, convirtiendo la materia y la energía en herramientas tan simples como los juguetes de un niño. La voz del almirante Sarachena Apor volvió a hablarle directamente a la mente. Quiero que entienda algo importante. Todo lo que le hemos mostrado hasta ahora representa menos del 1% de nuestra capacidad defensiva. Podríamos haber destruido toda su flota en el momento en que entró en nuestro sistema. Decidimos no hacerlo porque necesita sobrevivir para llevar la noticia a su imperio. La voz humana hizo una pausa, y el almirante Kate Barr sintió el peso de 500.000 de años de preparación tras sus palabras. Verá, almirante, el Igemani Zapiriano no es el primer imperio que amenaza la Tierra. Durante los últimos 500.000 años, hemos identificado 17 especies diferentes que mostraron patrones de expansión agresivos hacia nuestro sistema.
16 de ellas recibieron visitas de nuestro cuerpo diplomático y decidieron redirigir su expansión a otro lugar. El almirante sintió que se le helaba la sangre al comprender la implicación. La 17ª decidió ignorar nuestras advertencias y continuó su avance hacia el espacio humano. Eliminamos a toda su especie de la galaxia como lección para los demás. Sus sistemas estelares aún existen, pero ahora están vacíos, sirviendo como monumentos de lo que sucede cuando alguien confunde la paciencia humana con la debilidad humana. Alrededor de la flota Hegemony, el espacio seguía ondulando con demostraciones de poder que desafiaban la comprensión. Las naves encontraron sus cascos convertidos en materiales que solo existían en la física teórica. Los sistemas de armas descubrieron que sus computadoras de puntería ahora calculaban en base 3 en lugar de binario. Los humanos estaban dando una lección de humildad para la que ninguna academia militar de la galaxia podría haber preparado al almirante. Su elección es simple, continuó el almirante humano. Retírense ahora y lleven la noticia a su imperio de que la humanidad ha regresado al escenario galáctico u obliguennos a añadir la hegemonía ceperiana a nuestra colección de sistemas estelares vacíos. El almirante Keitbar observó su flota paralizada y tomó la única decisión que un ser racional podía tomar. Por primera vez en la historia de la hegemonía, la tercera flota se retiraría de un mundo primitivo. El almirante Keitbar abrió la boca para dar la orden de retirada, pero las palabras nunca llegaron. Una nueva voz interrumpió todos los canales de comunicación, hablando con el tono áspero del alto mando de la hegemonía. Almirante Keitbar, soy el comandante de flota Zark. Estoy monitoreando su situación desde el crucero de batalla Gloria Infinita, actualmente posicionado en el borde de este sistema con 200 naves adicionales. El corazón del almirante se encogió. El comandante de flota Zark era conocido en toda la hegemonía por su despiadado enfoque en la conquista y su total intolerancia a la retirada. Si Zark hubiera llegado con refuerzos, no habría habido solución diplomática a esta crisis. El almirante Zark continuó, sus informes de resistencia humana son claramente el resultado de un mal funcionamiento del equipo o del pánico de la tripulación. El infinito. Los sensores de Gloria no muestran tecnología significativa en ese planeta. Reanudarán su ataque de inmediato o se enfrentarán a un juicio por cobardía. La voz de Sarah Chen a la por interrumpió suavemente la transmisión, hablando con la serena confianza de quien ostenta todas las ventajas. Comandante de flota Zark, le habla el almirante Chenakefer del Consejo de Defensa Terrano. Ya que ha decidido unirse a esta conversación, quizás sea hora de una demostración más completa. Lo que sucedió a continuación redefinió la comprensión del almirante Keitar sobre lo que era posible en la guerra espacial. El espacio vacío alrededor de la flota de refuerzo de Zark comenzó a llenarse de naves que se materializaron desde dimensiones que la hegemonía no podía detectar. No docenas ni cientos, sino miles de naves que surgieron del espacio-tiempo plegado como depredadores que emergen de un camuflaje perfecto. Cada una era más grande que los mayores dreadnoughts de la hegemonía, y sus cascos parecían absorber la luz misma. Pero eso fue solo el comienzo. A lo largo del sistema solar, cuerpos celestes que parecían naturales comenzaron a revelar su verdadera naturaleza. Naturaleza. Marte se despojó de su superficie oxidada como si fuera piel vieja, dejando a descubierto una fortaleza del tamaño de un planeta, repleta de armas capaces de transformar la materia a nivel cuántico. Los gigantes gaseosos se abrieron como enormes flores, cada una con instalaciones de construcción que habían estado construyendo la flota de guerra de la humanidad durante milenios. Imposible, transmitió el comandante de flota Zark, con su voz mostrando las primeras grietas de incertidumbre. Nuestros sensores del espacio profundo habrían detectado este nivel de tecnología. Sus sensores detectaron exactamente lo que queríamos que detectaran, respondió Sarah. Durante 300 años, hemos estado observando su expansión, estudiando sus capacidades, preparándonos para este momento. ¿De verdad creían que una especie que sobrevivió medio millón de años lo haría sin aprender a esconderse de las amenazas? El verdadero alcance de la preparación de la humanidad se hizo evidente a medida que aparecían más naves. El cinturón de asteroides se reveló como una red defensiva donde cada roca era en realidad una plataforma de armas capaz de manipular el espacio-tiempo. Los cometas de todo el sistema exterior se despojaron de sus gélidos disfraces para exponer las estaciones de combate móviles que habían sido a la deriva por el espacio durante siglos. Paciente como solo los humanos podían serlo. El almirante Keitbar observaba en un silencio atónito cómo sus instrumentos se esforzaban por contar las naves humanas. Las pantallas cambiaban constantemente sus estimaciones. 1000 naves, luego 5000, luego 10.000. Los humanos no solo estaban revelando una flota oculta.
Estaban revelando una civilización oculta que se había estado preparando para la guerra mientras el resto de la galaxia creía extinta. Señor, su oficial científico susurró, las lecturas de energía de esas naves están extrayendo energía directamente del vacío cuántico. Tienen energía ilimitada. La voz del comandante de flota Zark resonó por los canales de comunicación, y la ira sustituyó a la incertidumbre. No me importa cuántas naves tengan. La hegemonía ha conquistado 1000 mundos. No nos dejaremos intimidar por los trucos humanos. Muy bien, dijo Sara con calma. Permítanos mostrarles lo que 500.000 de años de preparación han logrado. La demostración comenzó con la simple desaparición de las naves humanas. En un instante, miles de naves llenaban el espacio alrededor de ambas flotas de la hegemonía. Al instante siguiente, habían desapareciendo de todos los sensores como si nunca hubieran existido. El almirante Ketvar sintió un escalofrío al comprender las implicaciones. Los humanos podrían volverse completamente invisibles a cualquier método de detección que poseyera la hegemonía. Entonces, las naves humanas comenzaron a reaparecer dentro de las formaciones de la hegemonía. No cerca de las naves alienígenas, sino ocupando literalmente el mismo espacio, sus cascos, intersectando con las naves de la hegemonía de formas que deberían haber sido imposibles. Los humanos habían aprendido a desfasar su materia para existir en los espacios entre los átomos, lo que les permitía posicionarse donde quisieran sin importar los obstáculos físicos. Señor, informó el operador del sensor con voz temblorosa. Hay una nave humana dentro de nuestro compartimento de motores. Está coexistiendo con nuestra cámara de reactor. Informes similares llegaron de ambas flotas. Naves humanas se habían materializado dentro de los cascos de las naves de la hegemonía, no para atacar, sino para demostrar su completo dominio de las leyes de la física. Existían como fantasmas dentro de las naves alienígenas, presentes, pero incapaces de interactuar con la materia normal a menos que decidieran solidificarse. La nave insignia del comandante de flota Zark, la Gloria Infinita, se encontró repentinamente con un acorazado humano ocupando el mismo espacio que su cubierta de mando. La tripulación alienígena podía ver el interior de la nave humana a través de sus propias paredes, observando al personal humano realizando sus tareas con calma, como si existir dentro de otra nave fuera perfectamente normal. Esto es imposible, transmitió Zark, con una voz que ahora mostraba un claro pánico. La materia no puede existir en el mismo espacio. La materia, tal como la entiendes, no puede, coincidió Sara. Pero dejamos de limitarnos a tu comprensión de la física. Hace aproximadamente 400.000 años. ¿Les gustaría que les demostráramos lo que aprendimos sobre la manipulación del tiempo? Sin esperar respuesta, la flota humana comenzó su siguiente demostración. El tiempo mismo empezó a fluir de forma diferente alrededor de las naves de la hegemonía. Algunas naves se encontraron moviéndose a través de momentos que transcurrían como horas, con sus tripulaciones envejeciendo años en minutos. Otras experimentaron una aceleración temporal, con sus relojes internos funcionando a velocidades fantásticas, mientras que sus tripulaciones vivían vidas enteras en lo que parecían segundos a los observadores externos. El almirante Ketvar observó cómo su cronómetro se ralentizaba a paso de tortuga mientras los humanos envolvían su nave insignia en un campo temporal que convertía los segundos en minutos. Su tripulación se movía como estatuas, con sus palabras alargadas hasta convertirse en gemidos incomprensibles mientras el tiempo transcurría de forma diferente para cada miembro de la tripulación del puente. Pero la demostración más aterradora llegó cuando los humanos comenzaron a editar la historia de la nave de la hegemonía. Naves que habían sido veteranos probados en batalla en docenas de campañas, se encontraron repentinamente equipadas con armas que nunca habían portado, con cicatrices de batallas que nunca habían librado. Los humanos retrocedieron en el tiempo y cambiaron el pasado, reescribiendo la historia de la construcción de las naves alienígenas para incluir modificaciones que solo existían en las bases de datos de la Tierra. Su nave insignia, explicó la voz de Sara con calma, ahora contiene 17 sistemas de armas diferentes que diseñamos específicamente para contrarrestar la tecnología zapiriana. Según sus registros de fabricación, fueron instalados en el astillero donde se construyó. Sus ingenieros encontrarán registros de mantenimiento que se remontan a 50 años atrás para equipos que nunca antes habían visto. La voz del comandante de flota Zark llegó a través de los canales de comunicación como un susurro entrecortado. ¿Quiénes son? ¿Qué son? Somos lo que sucede cuando una especie decide que la supervivencia no es suficiente, respondió Sara. Somos en lo que se convirtió la humanidad cuando nos dimos cuenta de que la galaxia está llena de amenazas y que la única forma de protegernos era convertirnos en algo más grande que cualquier amenaza que pudiéramos enfrentar. Las naves humanas comenzaron a desvanecerse en sus dimensiones ocultas.
Pero el mensaje se había transmitido con una claridad cristalina. La hegemonía zapirana había encontrado algo más allá de su comprensión. Una civilización que había trascendido las limitaciones normales de la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Cuando la última nave humana desapareció del espacio normal, el almirante Keitbar comprendió que la galaxia nunca volvería a ser la misma. La era de la conquista fácil había terminado, aniquilada por una especie que había dedicado medio millón de años a asegurarse de que nadie los volviera a pillar desprevenidos. El comandante de flota Zark, sentado en su silla de mando a bordo de la Gloria Infinita, observaba las pantallas que mostraban lecturas imposibles. La mitad de sus naves reportaban equipos que nunca se habían instalado, mientras que la otra mitad experimentaba fallos mecánicos que desafiaban todas las leyes de la física que conocía. Su poderosa flota de refuerzo, enviada para aplastar la resistencia humana, se había reducido a un conjunto de naves confusas cuyas tripulaciones ya no confiaban en sus propios instrumentos. «Señor», dijo débilmente su oficial de comunicaciones. «Recibimos una transmisión del almirante humano». «Comuníquela», ordenó Zark, aunque su voz carecía de la autoridad habitual. La imagen de Sara Chen Okafor apareció en la pantalla principal, transmitida desde su centro de mando a 3 kilómetros bajo el Océano Pacífico de la Tierra. Tras ella, las pantallas mostraban mapas estelares que helaron la sangre de la comandante de la flota. Marcadores rojos indicaban instalaciones humanas por toda la galaxia. Bases ocultas que se habían establecido durante cientos de miles de años mientras la hegemonía creía que la humanidad estaba extinta. La comandante de la flota, Sara, comenzó. «Espero que nuestra demostración haya sido educativa, pero me temo que su verdadera educación apenas comienza». Hizo un gesto y la pantalla a sus espaldas se centró en un sistema estelar que la hegemonía conocía bien, su propio sistema capital, Cepr Prime. Lo que vieron allí destrozó la última de sus esperanzas. Naves humanas emergían de sus escondites por todo el sistema natal de la hegemonía. Naves que habían estado camufladas como asteroides, escombros espaciales, incluso como partes de los planetas del sistema, revelaban su verdadera naturaleza. El mundo capital del mayor imperio en su región del espacio estaba rodeado por una flota humana que había estado oculta a plena vista durante décadas. «Verán, caballeros», continuó Sara, «en el momento en que su especie logró viajar más rápido que la luz, supimos que eventualmente se expandirían hacia nuestro territorio. Así que comenzamos preparativos que no podían imaginar. No solo nos preparamos para defender nuestro propio sistema. Nos preparamos para defender la galaxia de ustedes». El almirante Keitbar recuperó la voz, aunque salió como un susurro. «¿Cuánto tiempo llevan entre nosotros?» «Nuestros primeros agentes llegaron a su territorio hace 200 años», respondió Sara con naturalidad. «Hemos estado estudiando su tecnología, su cultura, sus tácticas militares desde dentro. Algunos de sus propios científicos e ingenieros han estado agentes humanos durante toda su carrera, guiando su desarrollo tecnológico para alejarlos de descubrimientos que podrían haberlos hecho verdaderamente peligrosos. Las implicaciones golpearon a ambos comandantes de la hegemonía como golpes físicos. Los mayores logros de su imperio, sus armas más avanzadas, su planificación estratégica, todo había sido influenciado por la manipulación humana que se remonta a siglos atrás. La tecnología de propulsión gravitacional que desarrollaron hace 30 años. Sara continuó. Les proporcionamos el marco teórico a través de uno de nuestros investigadores infiltrados. Es impresionante para los estándares galácticos, pero se basa en principios que abandonamos hace 300.000 años por considerarlos demasiado primitivos para nuestras necesidades. La voz del comandante de flota Zark se quebró al hablar. Nuestro imperio abarca 12 sistemas estelares. Hemos conquistado cientos de mundos, y cada una de esas conquistas fue posible porque lo permitimos, dijo Sara con calma. Guiamos su expansión lejos de sistemas que contenían especies que valorábamos. Las 17 civilizaciones que creen haber destruido viven cómodamente en nuevos sistemas estelares que preparamos para ellas, lejos de las raíces de su expansión. Las salvamos haciéndoles creer que habían obtenido victorias totales. Las pantallas detrás de Sara cambiaron para mostrar esas civilizaciones supuestamente destruidas, prosperando en colonias ocultas, con sus poblaciones intactas y sus culturas preservadas. Especies que los Hegemani creían extintas no solo estaban vivas, sino que habían estado desarrollando silenciosamente sus propias tecnologías bajo la guía humana. En realidad, nunca han destruido a nadie, continuó Sara. Han estado jugando a un juego donde nosotros escribimos todas las reglas, controlamos todos los resultados y les dejamos creer que ganaban porque servía a nuestros propósitos. El almirante Keitar sintió que algo se rompía en su pecho al comprender el alcance de la manipulación humana.
¿Qué propósitos? Necesitábamos que se convirtieran exactamente en lo que son ahora, explicó Sara. Un imperio agresivo en expansión que nos obligaría a rebelarnos cuando fuera el momento oportuno. Verán, la galaxia está llena de civilizaciones que necesitan comprender qué sucede cuando alguien amenaza a la humanidad. Su invasión de nuestro sistema hoy es una demostración perfecta. La pantalla principal cambió para mostrar los canales de comunicación de toda la galaxia, llenándose repentinamente de transmisiones. Todas las especies espaciales en un radio de 100 años luz recibían el mismo mensaje. Grabaciones de vídeo de la derrota de la hegemonía, transmitidas desde transmisores humanos ocultos que se habían colocado por toda la civilización galáctica. Hoy, todas las especies inteligentes en esta región del espacio se enteran de que la humanidad ha regresado. Sara anunció que están viendo lo que le sucedió a sus flotas cuando amenazaron nuestro hogar. Están comprendiendo que la era de la conquista casual ha terminado. El comandante de flota Zark observó con horror cómo la grabación mostraba cómo sus poderosas flotas eran inutilizadas por tecnologías que parecían magia. Civilizaciones alienígenas de toda la galaxia presenciaban la humillación de la hegemonía, viendo cómo sus armas más avanzadas eran tratadas como juguetes por una especie que creían extinta. Pero esto es lo que quiero que entiendan, dijo Sara, con un tono de voz que hizo estremecer a ambos comandantes de la hegemonía. Todo lo que han visto hoy, cada nave, cada arma, cada demostración de nuestras capacidades representa aproximadamente el 1% de la verdadera fuerza de la humanidad. La pantalla a sus espaldas cambió para mostrar el alcance total de la expansión humana. Los sistemas estelares de toda la galaxia mostraban marcadores rojos que indicaban instalaciones humanas ocultas. No docenas, ni cientos, sino miles de lugares donde la humanidad había estado estableciendo bases silenciosamente durante milenios. Nos hemos estado preparando para este día durante 500.000 años. Sara continuó, tenemos instalaciones en 17 galaxias diferentes. Contamos con tecnología que puede manipular la materia a nivel cuántico, crear agujeros de gusano estables a través de dimensiones superiores y modificar las constantes fundamentales que rigen la realidad misma. La voz del almirante Ketvar salió como un susurro entrecortado. ¿Qué quieren de nosotros?, respondió Sara. Regresarás a tu imperio y entregarás un mensaje a todos los mundos en el espacio de hegemonía. La era de la expansión por conquista ha terminado. Cualquier especie que desee crecer debe hacerlo ahora mediante la cooperación, el comercio y la exploración pacífica. La humanidad ya no tolerará la expansión agresiva. Hizo una pausa, asimilando el peso de sus palabras. Tienes un año galáctico estándar para hacer la transición de tu imperio de la conquista a la cooperación. Después de eso, cualquier mundo que continúe con la expansión agresiva encontrará sus sistemas rodeados por flotas humanas que hacen que la demostración de hoy parezca una suave advertencia. El comandante de flota Zark tuvo el coraje de hacer la pregunta que más lo aterrorizaba. ¿Y si nos negamos? La sonrisa de Sara era amable, pero sus ojos reflejaban el peso de 500.000 de años de preparación. Entonces demostraremos por qué otras 16 especies agresivas decidieron redirigir sus esfuerzos de expansión cuando nosotros hicimos algo similar. La galaxia tiene espacio para muchas civilizaciones, comandante de flota. Pero no para imperios que amenacen la paz que tanto hemos trabajado por mantener. La transmisión terminó, dejando a ambos comandantes de Hegemony mirando las pantallas en blanco en silencio. A su alrededor, sus tripulaciones trabajaban frenéticamente para comprender el equipo que había sido modificado de maneras que sus ingenieros no podían explicar. Mientras las naves supervivientes de ambas flotas emprendían su largo viaje de regreso al espacio de Hegemony, el almirante Ketvar se dio cuenta de que llevaban algo más que informes de derrota militar. Llevaban la noticia que transformaría la civilización galáctica. La humanidad había regresado y las reglas de la galaxia habían cambiado para siempre. Tras ellos, la Tierra continuaba su lenta rotación en el espacio, pacífica, azul y paciente. Pero ahora la galaxia conocía la verdad sobre ese tranquilo mundo y las especies que lo habitaban. Tras 500.000 años de preparación, la humanidad finalmente había anunciado su regreso a los asuntos galácticos. Y ninguna civilización volvería a mirar las estrellas de la misma manera. La era de la conquista había terminado. La era de la humanidad había comenzado.